todo en exceso se convierte en un veneno, e incluso las cosas que Dios te ha permitido, si lo haces en exceso, te puedes envenenar con ello, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? La paz esté con ustedes. Nosotros somos Justicia Divina y tengo aquí a mi hermano a mi izquierda, Kevin Al-Mahdi. La paz esté con ustedes. Somos los representantes en español del llamado del Imam Mahdi y estamos aquí para traducir en español unas series muy importantes que está haciendo donde se llaman Ask Me en inglés, que significa pregúntenme. La esencia de esto es traer a la gente no solo la posibilidad de por primera vez desde todas partes del mundo, poder acceder a un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra y que puede responder con guía y verdad a las personas, sino también el darle el sentido de urgencia a las personas, que se den cuenta que esto es una oportunidad preciosa en donde no podemos desperdiciar ni un segundo de vida y tenemos que usar la oportunidad que tenemos de tener a este hombre hoy en la tierra para hacerle preguntas, para entender qué es lo que quiere de nosotros Dios, para que todos juntos como sociedad poder mejorar, ¿no? Claro, sí, o sea, evidentemente creo que todos los profetas y los mensajeros, a pesar de que hoy en día las religiones, digamos, la verdad es que las religiones están muy corrompidas y han extraviado el objetivo de la religión. Totalmente. ¿No es cierto? Y hoy en día es como que la gente les predican a la gente que la religión consiste, no sé, en hacer ciertas oraciones o en ir a la iglesia un día a la semana o en cantar ciertos cantos, cosas así, cuando en realidad la religión no es eso, ¿no? Nada que ver. Es decir, hay cosas que son parte de la religión, ¿no? Las oraciones y tal son parte de la religión. Es importante tener una conexión con Dios, es importante estar en contacto, rezar, entender que Dios es más alto que nosotros, pedirle cosas, y todo eso. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Acaso Dios realmente espera que tengamos una vida normal, completamente idéntica a la vida que tienen todos los demás, aunque no sean religiosos, digamos? ¿O es que el creyente tiene que ir más allá, tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y si uno mira, pues o sea, para empezar, por ejemplo, hace tiempo recuerdo que tuve un amigo que me decía, bueno, es que de repente ir a la iglesia es como un poco superfluo, porque lo único que te están diciendo es que te lleves bien con los demás, ¿no? Y eso simplemente habría que aplicarlo y no irlo a escuchar y no hacerlo, ¿no? Y creo que dio en un clavo muy, muy específico, ¿no? O sea, hay que llevarse bien. Las religiones vinieron a hablar de eso, de que la gente tiene que llevarse bien, pero llevarse bien no es nada más de que yo pueda un día pasar un rato con una persona, salirnos a tomar unas cervezas y reír y hacer chistes los unos con los otros, ¿no? La religión, llevarse bien, es preocuparme yo por ti como si fueras yo, ¿no es cierto? Como si, o sea, no solo como si fueras un miembro de mi familia, sino llegar a un punto en el cual tú me importas a mí más de lo que yo me importo a mí mismo, ¿no? Creo que ese es el mensaje de todas las religiones, ¿no? Cuando dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es un cambio de mentalidad, es un salto, no es algo, no es lo normal que está haciendo la gente hoy en día, es algo más, es ir más lejos, es intentar. Hablan de la salvación, por ejemplo, las religiones, ¿no? Y estamos viendo que hay gente que se está muriendo de hambre, estamos viendo que hay gente que es secuestrada y violada y asesinada y la sociedad, o sea, ni los gobiernos, o sea, se ven superados, ¿no? Las capacidades que tienen la policía y todo eso se ven superadas en muchos casos, ¿no? En muchos países. Y normal que Dios vea estas cosas y no, obviamente que no esté de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, cuando las religiones nos están hablando de amar a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, pues nos están hablando de algo que no es lo que estamos viendo. Si amas a tu prójimo, no dejas que lo secuestren y lo torturen.
¿no es cierto? No, por supuesto. Tienes que hacer algo más, tienes que ir más lejos, tenemos que cambiar la sociedad, básicamente. La religión tendría que atravesarnos y transformarnos completamente, ¿no? O sea, tendrían que entrar a ti las palabras de la religión y convertirte en un ser humano completamente nuevo, algo completamente distinto, ¿no? Llevar a la humanidad al siguiente nivel. El tema es que es muy difícil darse cuenta en realidad de cuál es el trabajo de la religión hasta que uno también no identifica el mal. O sea, hasta que uno no identifica las cosas que están mal y la oscuridad que nos rodea. Porque hasta que no entendamos eso, es difícil entender que una gran parte de la religión, si no todo, hasta que todos estemos viviendo en luz, es denunciar ese mal, es estar en contra de ese mal y es generar alternativas a ese mal, que es todo lo que está haciendo este profeta, hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, y es todo lo que hace una persona que tiene el Espíritu de Dios en la tierra. O sea, hoy en día lo que estamos tratando de hacerle entender a la gente es que la religión es algo práctico, es que es responsabilidad de cada ser humano que respira el saber a quién le da poder sobre sí mismo. Tiene que reconocer a aquella persona que tiene el poder supremo. ¿Cuál es la persona que tiene el poder supremo? Está escrito, siempre debe haber alguien, siempre tiene que haber un gobernador divino, alguien de procedencia divina para gobernar a los seres humanos. Pues tenemos que buscarlo y dejar que todas las personas que se postulan como posibles gobernantes o como posibles personas de autoridad sobre nosotros, que rulen, o sea, que tengan poder sobre nosotros sin que nosotros hayamos cerciorado realmente si esas personas deberían de estar dirigiendo nuestras vidas. Eso es algo muy peligroso, porque lo que está sucediendo hoy en el mundo es que el poder ha llegado en manos de estas personas, y las consecuencias de eso, las consecuencias de no haber identificado al verdadero líder y seguido y apoyado al verdadero líder, es en el estado en que el mundo está, y es también en el estado en que las personas se sienten. Hoy las personas sienten que en realidad no pueden acceder a sus líderes. ¿Y por qué quieren acceder a sus líderes? Quieren acceder a sus líderes para cambiar las injusticias que están sucediendo. Las injusticias que están sucediendo en el mundo, las injusticias que están sucediendo en su país, en su barrio. Pero lamentablemente no pueden acceder a sus líderes. Un líder que es divinamente designado ni siquiera necesita que nosotros accedamos a él. Él es consciente y sabe todo lo que es necesario hacer para que la población, para aquellas personas que están a cargo de él, vivan en armonía, vivan en paz. Y esa es una de las grandes diferencias. Ahora, este hombre que está aquí está generando un primer estado de justicia divina. Nosotros estamos viviendo con él, pero también está dándole acceso a las personas a su conocimiento y a que empiecen a aplicar en sus vidas parte de las cosas que nosotros recibimos de vivir con él. Nosotros estamos traduciendo ese mensaje en español. Les estamos invitando a todos ustedes que por favor se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas, nos escriban. Tenemos presencia en todas las redes sociales y tenemos muchas ansias de que este mensaje toque a toda la mayor cantidad de personas posibles, porque tenemos la esperanza y tenemos la voluntad de que esta vez el hombre que ha sido elegido por Dios no sea burlado, no sea ignorado, no sea torturado, no sea encarcelado, no sea degollado, no sea pelado en vida, no sea puesto en una cruz. Queremos que esta vez las cosas cambien. Y si ustedes tienen una religión y saben el destino que han tenido que transitar aquellas personas que ustedes aman y que ustedes siguen, pues entonces cerciórense, porque hay un solo Dios. Y si hay un hombre que hoy dice que tiene el Espíritu de Dios en la tierra y viene con las mismas pruebas que esos hombres que ustedes ya siguen, pues no seguir a este hombre y no averiguar sería darle la espalda a esos mismos hombres, porque llevan el mismo espíritu dentro. Y ustedes se tienen que cerciorar de que ser lealtad a ese espíritu, a esa continuidad. Si no entienden bien lo que estamos hablando, llámenos. Si no entienden bien, escríbanos. Estamos deseosos de explicarle las cosas como las explica este hombre, para que la humanidad pueda realmente dejar de ser manipulada por el mal. Claro. Ahora, decime, sí. Sí, simplemente creo que una manera de resumirlo, supongo que sería, necesitamos líderes que sean honestos y que realmente les importemos, que les importe no llenarse los bolsillos y no ser alabados por la población, sino que les importe realmente el bien de los demás, que sean ellos los primeros en dar y los últimos en tomar, que sean personas que podamos confiar en ellas, que podamos poner nuestro destino en sus manos. Al final del día no importa qué sistema esté siguiendo,
al final todos llegan a lo mismo, ¿no? Estamos poniendo nuestro destino en manos de ciertas personas. ¿Por qué no luchar, anhelar y caminar, trabajar para que esas personas a las que pongamos nuestro destino en sus manos, pues sean realmente aptas para el trabajo y que sean realmente buenas personas, que sean realmente la mejor persona que nos... O sea, si Platón, la paz con él, tiene esta metáfora, ¿no? En la cual dice, bueno, si tú fueras al mar, si tuvieras que embarcarte en un barco y hacer un viaje en el mar, ¿a quién escogerías como capitán del barco? ¿No te gustaría que el capitán del barco sea el mejor capitán disponible? Que sea alguien que sepa cómo navegar y que tenga experiencia y que realmente sea un buen capitán, o simplemente te gustaría ver o sea, que cualquiera lo dirija, ¿no? Obviamente que querrías, porque estás poniendo tu destino en tus manos, porque salir al mar, salir a navegar es algo peligroso. El mar es peligroso. Si tienes que viajar en las noches, por ejemplo, o sea, las mareas, la propia navegación, necesitas a alguien en quien puedas confiarle tu vida en sus manos. El liderar a la sociedad es un trabajo que es muchísimo más difícil que manejar un barco, ¿no? Que navegar un barco. Entonces, y estar vivo es más peligroso que estar en un barco, porque no es solo nuestra vida aquí en la tierra la que está en juego, sino que está también nuestra vida luego de la muerte. Exactamente. Entonces, naturalmente sería lo mejor, lo más lógico, buscar a la persona más apta para que lo haga. Alguien que realmente podamos confiar nuestra vida terrenal y nuestra vida futura en esa persona, ¿no? Y no podemos decir que no existen, porque si tienes una religión, tú crees en Moisés, o crees en Jesús, o crees en Buda, o crees en Krishna, pues básicamente ya lo estás haciendo, ¿no? Ya estás, al menos en teoría, poniendo tu destino en manos de ellos, ¿no? Y tratando de obedecerlos porque crees que en ellos está el bien en esta vida y en la vida siguiente. Entonces, lo que les estamos diciendo es que en cada época hay una persona que está viva y que es como ellos, que te puede guiar al mismo camino recto que te guiaron Jesús y Krishna y Buda y Mohammed y todos los profetas y mensajeros. En cada época hay alguien vivo. En esta época su nombre es Abdullah Hashem Abba Sadaq alayhi salam, y una de las pruebas de que realmente él es la persona más apta para hacer estas cosas, pues es que básicamente él tiene un conocimiento que ninguna otra persona sobre la faz de la tierra está demostrando, ¿no es cierto? Sí. Y hoy vamos a mostrar, ¿no?, en las preguntas que él ha respondido recientemente, cómo esta sabiduría que él tiene, pues realmente sobrepasa todas las sabidurías que otras personas nos han podido compartir a lo largo en este momento. Pero, por ejemplo, de las personas que están líderes de opinión de esta época, él es la persona que mejor está guiando a la gente. Absolutamente, porque su sabiduría trasciende el conocimiento humano, sino que está conectado con una fuente muchísimo mayor. Y se nota cuando habla. Y quizás dejamos de hacer una introducción y empezamos con la primera pregunta. No sé si Control, por favor, puede compartir la primera pregunta, la diapositiva. Básicamente, el problema que tengo con la religión, le decían, ¿no?, es que creo que esta responsabilidad de que Abdullah Hashem Abba Sadaq alayhi salam tenga que escoger al siguiente Mahdi, pues es una responsabilidad muy grande y es una tarea muy difícil, ¿no? Él decía en su pregunta que incluso, por ejemplo, piensa que a lo mejor mucha gente se está acercando a este llamado porque cree que tiene la posibilidad de convertirse en un Mahdi, y entonces esta propia posibilidad, o sea, en primera, la gente que lo pide no se da cuenta del tamaño de la responsabilidad que es realmente ser. Buen punto, ¿no? De parte de la persona que no era creyente, pero que tenía esta curiosidad y quería creer en el llamado. Exactamente. Y por otro lado, pues la responsabilidad para Abba Sadaq. Imagínate, decía él, ¿En qué se basa para elegir? Y si no conoce a todas las personas del mundo, pues se le podría escapar a alguien que sea más apto para ser el siguiente Mahdi, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Abba Sadaq? Bueno, la respuesta fue fantástica, porque la respuesta es la base de nuestra religión. La base de nuestra religión es que es Dios quien elige un califa en la tierra, ¿no? Es Dios quien elige quién es el siguiente hombre que tiene su espíritu. No es de los hombres. Abba Sadaq, de él es la paz, no es el que elige. Así como tampoco eligió Moisés, ni tampoco eligió Jesús, ni tampoco, o sea, está en el Corán cuando dijo con respecto a Adán,
¿no? Voy a poner en la tierra a un califa. Exacto. Sí. Y desde ese momento hasta siempre la elección es de Dios. Lo que hace un profeta de Dios o un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, como hizo Adán, es dejar a través de la inspiración que tiene de parte de Dios, como una garantía, como una guía a las personas, es dejar escrito, dejar claro o hacer un nombramiento público de cuál es la persona que hay que seguir, dónde está esa continuidad de ese espíritu que es eterno en la tierra como en el cielo. Sí, y pone un ejemplo muy interesante que es el ejemplo de el profeta Mohammed, la paz con él y con su familia, en el cual hay un versículo en el cual Dios lo amonesta, ¿no? Lo previene, básicamente, y le dice, revela lo que se te ha sido revelado, y si no lo revelas, sería como si no hubieras revelado nada, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que es Dios el que reveló lo que tenía que decir el profeta Mohammed, y es tan importante que si él no lo transmite, todo su trabajo de 23 años predicando el Islam es en vano. Pero eso es ¿no? un punto que constantemente estamos haciendo en esta religión. Claro. Que es disculpame, vamos a hacer una pausa porque es sumamente importante. Es lo que tratamos de decir con respecto a Jesús, es lo que tratamos de decir con respecto a Moisés. Si un hombre viene a establecer un estado de justicia divina, viene a hablarles acerca del reino de Dios, viene a explicarle a las personas cómo vivir en paz y en armonía, así en la tierra como en el cielo, viene a cambiar a las personas, viene a arriesgar su vida y la vida de aquellos que creen en él por un mundo de luz, una sociedad la con vida luz, por supuesto, y a perder su vida. Sí. Entonces, no nombrar a un sucesor, no decir a quién seguir después de él, y por ende, y esto que recae en nuestra parte, no seguir a esa persona que ese hombre señala, es como si ese hombre no hubiera hecho nada. O sea, que no significa que solo no seguir a Pedro sería como si Jesús no hubiera hecho nada, sino sería como nosotros, si estuviéramos en la época de Jesús y no siguiéramos a Pedro, es como decirle a Jesús que él no hizo nada, no tenemos ningún valor por lo que él hizo, y es como si él no hubiera hecho nada porque nosotros hemos frenado el potencial y la intención y la idea y la voluntad de Dios de que nosotros sigamos a ese Dios, sigamos a ese espíritu a través del señalamiento que hace ese profeta anterior. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, y leyó algo que un hombre anterior a él dijo, ¿no? Que cuando esto se cumpliera, ese iba a ser el Mesías. Jesús dijo, vendrá un otro paráclito. Pues el profeta Mohammed dijo, yo soy ese paráclito, nadie más lo ha dicho. El profeta Mohammed, de la paz sea con él y su familia, dejó un testamento. 1400 años pasaron. Solo una persona dijo ser Abdullah. En este testamento que el profeta Mohammed dijo, cualquiera que lo siga estará protegido en contra del extravío. Sabemos que el profeta Mohammed jamás habla por inspiración propia. Es revelación. Sabemos que Dios le dijo, si no dices quién es tu sucesor, no has hecho nada. Entonces, si queremos que los esfuerzos de esos profetas y mensajeros se mantengan, si tenemos verdadero amor por Dios, tenemos que encontrar dónde está ese hombre, dónde está ese espíritu hoy, que es exactamente el mismo que residió en esos hombres. Y hoy ese espíritu está en Abdullah, el hombre que hoy está diciendo yo soy Abdullah, el hombre que está en el testamento del profeta Mohammed, la paz sea con él y su familia, el hombre que está contestando estas preguntas, el hombre que le está diciendo a esta otra persona, ¿cómo vas a elegir? Es ese hombre, el mismo hombre, con la misma lógica, desde el tiempo de Adán, la misma lógica de todos los profetas y mensajeros, le responde, hermano, amigo, yo no soy el que elige. Es Dios el que elige. Y así ha sido durante toda la historia. Claro. No, es muy claro, ¿no? O sea, es Dios el que le revela. Dios le reveló la Torah, según lo que dice la gente a Moisés, ¿no? Dios le reveló el Evangelio a Jesús. Dios le reveló el Corán a Mohammed. Obviamente que Dios le puede revelar quién es el siguiente en la línea, ¿no? Y es lo normal, es lo que cabe esperar, porque Dios es el que puede ver en los corazones de las personas y Él es el que tiene la capacidad para decidir. No para decidir, incluso sería más para reconocer a la persona que realmente es la persona que tiene el mayor nivel de toda la sociedad, ¿no? Todos los que están disponibles, todos los avatares, todos los personajes que están disponibles en ese momento, Dios escoge cuál es el siguiente, cuál es el más apto, el mejor,
y esa sal que pone, ¿no es cierto? Es Dios el que elige, no es Abba Sadek, no es Mohammed, no es Jesús. Y Jesús cuando dice a Pedro, cuando se señala a Pedro, estaba pensando que básicamente la idea de rechazar a Pedro, de rechazar que Jesús haya dicho que Pedro es el siguiente, su sucesor, como lo hacen los protestantes hoy en día, los evangélicos, básicamente es negar la elección de Dios. No es Jesús el que puso a Pedro, es Dios mismo que eligió a Pedro y lo dijo por boca de Jesús. Y entonces es gravísimo, ¿no? La idea de pensar que no es, o sea, si no es Pedro, ¿dónde tenemos otro ejemplo? Por el contrario, por ejemplo, tenemos a Pablo, en donde él se autodenomina 13º apóstol, donde nunca existió. O sea, sí, alguien se tiene que denominar. Exacto. Y vemos, por ejemplo, o sea, también esto nos demuestra cómo lo que hace la Iglesia Católica, de que hace un cónclave y votan los cardenales para elegir quién es el siguiente de entre ellos que va a ser el líder de la Iglesia, tampoco es el método de Dios. No puede ser el método de Dios, porque son seres humanos con su criterio falible determinando quién es el siguiente líder de los creyentes. ¿No es cierto? Cuando en la religión no es así. La religión se basa en... Jesús no puso a los apóstoles a votar para ver quién era el siguiente líder de la iglesia, ¿no es cierto? Él simplemente reveló lo que Dios le había dicho, quién era el siguiente, ¿no? Y es una decisión, es de Dios, no la puedes contestar, no puedes polemizar respecto a esto. Es una elección clara. Claro, y también estaba hablando acerca, se conecta en otra de estas series de Pregúntenme, de Ask Me, le hacen la pregunta acerca de qué pasó con Isaac, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo son en inglés los nombres? Cuando Jacob y Esaú. Jacob, ok, Esaú. Ajá, y Isaac. ¿No? Sí, con Isaac, exactamente, exacto, que era su padre. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que la gente cree en realidad es que hubo un engaño, que la razón por la cual Jacob se quedó con la elección, con ser el hombre que tiene que guiar a la gente, es porque Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su padre Isaac, y por esa razón es que al final Jacob ha sido el sucesor. Pero Abba Sadek, Abba Sadek de La Paz dijo, pero eso sería negar en realidad que Dios tiene poder sobre los hombres, que Dios es el que elige. Claro. También tendríamos que creer que entonces toda la sucesión es por ladrones, por falta de, ¿no? O sea, se obtuvo eso con falta de honestidad. Sí, y son todas las generaciones, claro, que Dios lo permitió. Claro. Sería una falla, por eso es imposible. Esa historia no es real. No puede ser y el real. Que elige siempre es Dios, lo cual nos da un montón de paz y tranquilidad. Claro. Porque si no, Dios, ¿por qué también tendrá tantas narraciones y tantos lugares en donde dice que tenemos que creer con todo nuestro corazón y con completa confianza? Claro. Dice que el que tiene duda no tiene paz aquí o en el cielo. Dice que el que tiene duda es como un barco en el océano, lo que significa que Él necesita y quiere de nosotros que confiemos absolutamente en ese hombre que tiene su espíritu. Claro. Pues entonces tiene que haber, es parte de la fórmula de que podamos encontrar a ese hombre que tiene ese espíritu para que podamos confiar como Dios quiere que confiemos. Claro. Creo que queda bastante claro, y creo que en realidad es la esencia de la predicación que estamos haciendo, el hecho de que Dios elige a los líderes, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente persona hizo una pregunta, era una mujer que preguntó básicamente, mira, hace tiempo yo fumaba cannabis, ¿no? Y durante el tiempo en el que estuve fumando cannabis, pues lo quise dejar y utilicé la hipnoterapia para dejarlo y lo pude dejar, pero después de un tiempo dije, bueno, tal vez no me hace falta, tal vez puedo controlarlo y tal, y volvió a fumar, y ahora siente que está en un punto en el cual su adicción ha crecido demasiado y no puede, quiere saber si hay alguna manera, ¿no? de que le puede dar un consejo o algo así que Abba Sadek le pueda dar para dejar el vicio, digamos. Sí. Abba Sadek de La Paz dice que él, como mensajero, como hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, obviamente que no niega, no prohíbe lo que Dios jamás ha prohibido. Si el Dios nunca ha pronunciado nada en contra de la marihuana, está escrito en la Meta del Sabio, como él dice. Nosotros no estamos en contra de la marihuana,
Pero sí es un desarrollo muy interesante, que me parece que nos mantiene a todos un poco como chequeando a ver cómo hacemos las cosas. Y no solo con respecto a la marihuana, sino con respecto a todos los aspectos de la vida. Sí. Sabemos que quien toma más, por ejemplo, la razón por la que hay gente que tiene menos es porque hay gente que toma más de lo que en realidad necesita, claro, ¿no? Y eso se une con esta pregunta, ¿cómo? Porque él le dice, hay una narración en donde dicen que no debemos de enojar a Dios en lo halal, que quiere decir, en lo permitido. Dios nos permite muchísimas cosas, pero Dios quiere que nosotros seamos equilibrados con responsables. Esas cosas. Dios nos permite comer, pero si comemos en exceso, eso cae en gula. Y eso no le gusta a Dios. No nos permite hacer todas las cosas, pero necesitamos tener siempre cierto equilibrio. Y no le gusta a Dios porque Dios pues solamente prohíbe lo que está mal, lo que es malo, ¿no? Y la gula, por ejemplo, pues trae enfermedades, trae muchos tipos de complicaciones para la gente y tal, ¿no es cierto? El agua misma, ¿no? Abba Sadek pone como ejemplo, ¿no? El agua, si tomas agua en exceso, también te puede envenenar, ¿no? Entonces, todo en exceso se convierte en un veneno, e incluso las cosas que Dios te ha permitido, si lo haces en exceso, pues básicamente te puedes envenenar con ello, ¿no es cierto? Y entonces, pues Abba Sadek entonces pone la mira en el hecho de que esta hermana básicamente lo que le está diciendo es, ok, esto ya es una cosa que en mi vida cotidiana, en mi vida personal, me está afectando, no me gusta, no quiero hacer esto, pero no sé cómo dejarlo, ¿no es cierto? Sí. Y Abba Sadek básicamente le dice, mira, en casos así, creo que ella no necesita hipnoterapia, creo que en realidad lo único que necesita ella es recordar a su familia, recordar a sus hijos, recordar a su imam, recordar a Dios y ejercer un poco de fuerza de voluntad. Sí. Y dice, ni siquiera se necesita mucha, se necesita un poco de fuerza de voluntad para y dice, se necesita un poco de fuerza de voluntad y ella podrá vencer lo que quiera. Exacto. ¿No es cierto? Sí, me encantó esa parte. Sí. Dice que veamos que ella tiene que recordar la grandeza y lo que significa la posibilidad de estar en un traje humano, de ser un ser humano, y de que si ejercitara un poquitito de esa fuerza de voluntad, puede lograr absolutamente lo que quiera. Sí, exactamente. Así que esa es la respuesta. Y creo que es una respuesta bastante empoderadora, ¿no? Y universal también. Sí. Creo que se le aplica a todas las cosas, ¿no? Sí, claro, exactamente. Estábamos reflexionando justamente esto con Alia en Rise Up ayer. Y mencionábamos cómo, pues básicamente, cuando una persona tiene una adicción, ¿no? Y quiere dejarla, muchas veces suele pasar que estamos tratando como de dejar una adicción, pero a veces tenemos momentos de debilidad en los cuales volvemos a caer en ella, ¿no? Y esos momentos de debilidad y esos fallos como que te aplastan demasiado, como que te hacen sentir muy mal contigo mismo, ¿no? Uno se castiga así muy duramente y si uno está constantemente fallando, básicamente creo que lo que pasa es que termina uno por dudar de que realmente seas capaz de sobreponerte a eso, ¿no? O sea, es como que es normal cuando uno se equivoca a castigarse a uno mismo, ¿no? O sea, tener esta como esta autocrítica, ¿no? Que te permite decir, bueno, esto estuvo mal, tengo que corregirlo, pero también si llega esto, o sea, cuando esto es muy frecuente o llega o es un excesivo, también puede uno terminar teniendo falta de confianza en las propias capacidades, ¿no? Y entonces la idea de que, o sea, el hecho de que Abba Sadek, déles la paz, como el imam de la época, alguien en quien todos los creyentes confiamos en él, sabemos que él no dice nada que no sea verdad, sabemos que si te dice que puedes hacer algo, lo puedes hacer, ¿no? Que alguien en esa posición te diga, hey, en realidad eres más fuerte de lo que crees, simplemente necesitas, dice, un poquito de fuerza de voluntad, ni siquiera te dice, no, tienes que ejercer toda tu fuerza de voluntad, no, te está diciendo, es un poco lo que se necesita, ¿no? Pues eso creo que te puede dar como persona que está lidiando con ciertas cosas, esa fuerza para seguir adelante y para intentarlo y seguir caminando hacia eso hasta que
lo venzas por completo, ¿no? Sí. Y en eso, y digamos, en el combate con lo negativo, pero también en la lucha diaria hacia lo positivo también es muy importante, ¿no? Y es muy cierto, o sea, y creo que una de las cosas que a veces ciertas religiones creo que cometen caen en decirle a la gente, no debes confiar en ti, debes confiar en Dios. ¿No es cierto? Y eso hace que de repente a lo mejor algunas personas lo interpreten mal esas declaraciones, porque es cierto, no es nuestra propia fuerza en la que hay que poner nuestra confianza, sino en la fuerza de Dios que nos fortalece, ¿no? Pero también creer que no eres capaz de hacer ciertas cosas te puede jugar a la contraria, ¿no? Y puede hacer que una persona que tiene mucho potencial termine sin aprovecharlo simplemente porque no, o sea, es una especie de falsa humildad, ¿no? Que puede jugar muy en contra a una persona. Entonces, algo que Abba Sadek alayhi salam siempre nos ha insistido también es: crean en ustedes mismos, ¿no? O sea, tienen que creer en Dios, tienen que creer en el imam, tienen que creer en la religión, tienen que creer en todas estas cosas, pero también tienen que creer en ustedes mismos, en la capacidad que Dios ha puesto dentro de ustedes para vencer lo que sea, ¿no? Por algo Dios te hizo un ansar, ¿no? Sí, pero también es como que van siempre de la mano, sí, ¿no? Exactamente, porque tenemos que confiar también en lo que Él nos está diciendo. Nos está diciendo, confíen en ustedes, pues confiamos que Él, como Espíritu de Dios en la tierra, confía en nosotros y nos dice que podemos en realidad confiar y que tenemos lo que hace falta para poder sobrepasar cualquier cosa. Es como que es ese tipo de relación, es como dos piernas, me imagino, ¿no? Como ese tipo de relación que si tenés una sola pierna andas a los saltos, ¿no? Pero cuando tenés las dos realmente como que podés realmente avanzar y correr y eso es lo que es estar con un imam, estar con un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra. O sea, creo que igual Él durante todos, cuando nos acompaña, siempre nos está ayudando a creer en nosotros mismos. Él siempre es aquel espejo en donde nos podemos mirar con buena cara, ¿no? Y nos ayuda también a creer en esa parte de nosotros, que es muy importante. Ahí pasamos a la tercera pregunta. Claro, podemos poner la diapositiva número 2, control, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Muy bien. Bien. Profetas y mensajeros británicos. Bueno, había una persona que estaba interesada, tampoco era creyente, también estaba interesado, decía que tenía esta pregunta en la mente por alguna razón, y estaba interesado en saber si habían profetas y mensajeros aquí en Gran Bretaña. Sí, parece que esta persona ha estado siguiendo, porque la manera en la que redacta esta pregunta te da a entender que claramente ha estado escuchando a Abba Sadek alayhi salam y lo que ha dicho, ¿no? Entonces, para los que no lo saben, la religión Ahmadí de la Paz y la Luz, decimos que Dios mandó profetas, y no nada más nosotros, el Islam también. Dios mandó profetas a todos los rincones de la tierra. No solamente se concentró en un pedazo de tierra en el Medio Oriente, sino que en realidad mandó mensajeros a todas las partes de la tierra. Y que existen muchas religiones que hoy en día se consideran como parte de, como otras religiones, como el hinduismo, el budismo, zoroastrismo, otras religiones, pero que en realidad son la misma religión, simplemente que fueron enviadas en una época distinta, en un contexto distinto, para gente distinta, y por lo tanto el mensaje no fue exactamente el mismo que fue para los hijos de Israel, pero en esencia la religión es exactamente la misma. Ahora, como decimos que todo lo que vinieron a toda la tierra, obviamente que siento que a muchas personas digamos que les da curiosidad saber qué es lo que pasó en mi país, ¿no es cierto? Entonces, esta persona... Bueno, y estamos, también nuestra base está en Gran Bretaña, por eso creo que también la pregunta sucede, porque nosotros estamos aquí y él quiere saber si hay una relación entre que aquí hayan habido profetas y mensajeros y que nosotros en este momento estemos aquí, que Abba Sadek de la Paz esté aquí. Exactamente. Y entonces, básicamente, Abba Sadek alayhi salam, la respuesta es que... bueno, primero anuncia, ¿no?, que va a hacer un episodio o episodios completos para abordar este tema, porque es un tema muy complejo, muy amplio, porque también hay, digamos que en todas las historias digamos que se folclorizan, empiezan a haber historias inventadas dentro de ellas, se empiezan a olvidar ciertas cosas que realmente pasaron.
Y entonces es un tema complejo, es un tema largo, es un tema que se tiene que tratar con espacio. Y menciona eso, que va a hacer episodios donde hable de eso específicamente, pero menciona que hay personajes del folclore británico que están relacionados con esto, ¿no? Y que tienen que ver con profetas y mensajeros que vinieron al Reino Unido. ¿Y quieres decir quiénes son? El primero que nombra es a Merlín. El famoso mago Merlín, El famoso mago Merlín, wow, sí. Que creo que todos tenemos ganas de saber más acerca de eso. Claro. Y además era amigo del otro. Exactamente. Del rey Arturo. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, y el rey Arturo también tiene una historia muy bonita. Creo que mucha gente ha leído o ha visto películas acerca del rey Arturo. Sí, sí. Y siempre creo que debe haber estado en the back of the head, como dicen en inglés, como que le debe haber quedado como inconscientemente la pregunta si realmente este hombre era un hombre... Claro, porque es un personaje... La historia es muy... importantísimo en la historia de la humanidad. O sea, de estas personas, son pocas personas realmente las que se hacen legendarias, ¿no es cierto? Exactamente. Las que trascienden la barrera del tiempo y trascienden las geografías y todo el mundo las conoce. ¿No es cierto? Es cierto. Son muy pocas, son un puñado de personas a lo largo de la historia. Dios hace que pocas personas tengan ese honor de ser muy conocidas. Exactamente. Y el rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, la espada en la piedra, su relación con el mago Merlín, exactamente. Todas estas cosas creo que son cosas que, digamos, aunque somos latinoamericanos, por ejemplo, y no forman parte del folclore no son los héroes nacionales de nuestros países. Claro. Aún así, realmente sabes algo, aunque sea poquito, acerca de ellos, ¿no? Sí, creo que todo el mundo. Sí, creo que todo el mundo ha estado en contacto, y estaba reflexionando también que existe, por ejemplo, una leyenda que se menciona en Don Quijote de la Mancha, que dice que básicamente los ingleses en aquella época solían creer que el rey Arturo, después de su muerte, como que no abandonó el plano terrenal. Ajá. Y que se presentaba como en forma de cuervo. Y entonces cuando veían un cuervo, los ingleses solían pensar que a lo mejor ese era el rey Arturo. Wow. ¿No es cierto? Y eso me hizo recordar que en el Islam existen, por ejemplo, narraciones que dicen que cuando una persona muere, viene los viernes a visitar a sus seres queridos en forma de un ave, ¿no es cierto? Y ve a sus seres queridos y tal, mientras está en la forma de un ave, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una conexión que no estoy diciendo que pero el concepto es muy similar, es extremadamente similar, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo estas cosas como que tienden puentes entre la humanidad. Abasadek dijo, este es el año en el que se van a unificar las religiones divinas, ¿no es cierto? Y dijo que va a ser el año en el que va a demostrar cómo las religiones divinas en realidad son una sola religión. Y creo que tender puentes entre estos conceptos que empiezan a aparecer en las diferentes religiones nos hace ver que en realidad son la misma cosa. Sí, y también nombró algo muy, muy interesante. Nombró que existe también un lado negativo de la historia, que hay narraciones en donde dice que el Dajjal, el anticristo estaba encadenado en una isla. Exactamente. Y de hecho reveló, es una revelación gigante en realidad, que esa isla era Gran Bretaña, y que cuando se liberó, emigró para Estados Unidos, y de ahí Estados Unidos se liberó luego de Gran Bretaña, y es por eso que hoy es el Dajjal, y por eso es que tiene toda esta cosa como la simbología de un solo ojo, que lo ha hablado en TATS 1 y que lo quiere hablar de nuevo en los Arrivals. Lo habló en Arrivals 1, ¿no es cierto? Y lo quiere hablar de nuevo en Arrivals 2. Exactamente. ¿No es cierto? Que por cierto es una serie que va a Abasadek alayhi salam a publicar pronto, en la cual The Arrivals, la llegada, es la serie más, digamos, la serie que hizo que el llamado de Abasadek, o la figura de Abasadek, el conocimiento de Abasadek se expandiera por todo el mundo, ¿no? Es la primera vez que hay una oleada de gente que alrededor del mundo todavía siguen llegando de vez en cuando a Ansar, que dijeron, vimos The Arrivals y luego le perdimos la pista.
Y ahora venimos y lo encontramos nuevamente, empezamos a escuchar su conocimiento y nos dimos cuenta de que era él, ¿no es cierto? Sí, entonces sigue llegando gente. Es el padre de la conspiración. De hecho, Abba Sadik de Les La Paz es el padre de la conspiración. Claro. O sea, él comenzó con algo en la época en donde nadie estaba donde nadie en internet al menos hoy estaba hablando de esto. Hoy es muy común, hay muchas personas que son conocidas por estar haciendo eso, pero en su época era él y unos pocos. Así es. Entonces, bueno, creo que no nos va a dar tiempo de hacer las siguientes preguntas. Todavía hay varias preguntas que Abba Sadik alayhi salam contestó. Son 13 preguntas las que contestó en este último episodio. Los invitamos, supongo, en estos últimos 2 minutos que nos quedan de show, pues a conocer el conocimiento de Abba Sadik. Si alguna de estas cosas les hicieron les hicieron sentido y quieren saber más, pues los invitamos a visitar nuestra página de internet de ahmadireligion.org, a descargar La Meta del Sabio, el libro que tenemos delante de nosotros, y a descargar también del Manifiesto del Mahdi, este documento de 30 páginas donde explica en qué creemos y cuáles son los objetivos de nuestra religión y cómo es que pensamos implementarlos. Es una invitación, esta es una religión y una invitación que está abierta a todas las personas del mundo. Queremos mostrarles a las personas que no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu pasado, no importa absolutamente nada, Dios tiene un mensaje para ti hoy y Dios tiene una manera en la cual está conectado contigo que tú todavía no has descubierto probablemente, y Dios quiere enseñarte esas cosas. Dios quiere Dios quiere hacer del mundo, quiere construir en el mundo un paraíso, y estamos invitando a todas las personas que quieran unirse y formar parte de eso y trabajar para construir ese paraíso en la tierra, pues a venir a conocer al hombre que hoy en día es el enviado de Dios, para que ustedes puedan obedecer a Dios como Dios quiere ser obedecido. Creo que con eso ya nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también, como siempre, y mañana nos vemos de nuevo.